paciencia. Voy a compartir la pantalla. ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve? No, todavía no sé. Ya. Ahora sí. ¿Sí se ve bien? Ya, súper. Ya partamos. Bueno, justamente les venía a hablar respecto a la salud mental en adulto mayor, enfocado en Chile, precisamente. Intenté no irme hacia otros países para poder puntualizar mucho más. Entre lo que vamos a revisar va a ser primero un apartado de lo que son datos base sobre las características generales de la población del adulto mayor. Luego vamos a hacer una revisión acerca del adulto mayor y la crisis sanitaria, o sea, perdón, la crisis de salud mental que llevan desde antes de la pandemia. Luego vamos a revisar el impacto específico que han tenido en la pandemia. Vamos a agregar algunas experiencias también. Algunos me puntualizaron, o sea, les comenté de la charla y me dijeron que si podía comentar algunas cosas. Y finalmente vamos a terminar con algunas recomendaciones. Bueno, y también hoy día recordé que es el Día Mundial de la Salud Mental. Justamente en el día de la charla y en un tema que para mí es tan importante como es la salud mental de los adultos mayores. Ya que después vamos a ir revisando mucho más. Pero a pesar de que no es tan visibilizado, los adultos mayores lideran la tasa de suicidio en Chile, ya que ha ido en un aumento bastante preocupante. Ya hay diversos factores, los vamos a ir revisando más adelante. Bueno, vamos a partir con los datos. Ya AM voy a abreviar adulto mayor. Desde acá del chat, o sea, perdón, desde acá del compartir pantalla no veo el chat, así que si surge alguna duda o comentario, por favor me pueden ir avisando. Ok, ni un problema, y lo vamos leyendo nosotras. Ya, súper. Bueno, la población total de adultos mayores en Chile corresponde a 2.800.000 habitantes, o sea, es el 16,2% del total. Y 430.000 corresponden a personas de 80 años o más. Muchos. Y estos 80 años o más, que ya se llama como la cuarta edad, es importante también puntualizar, y es muy curioso, que también se habla de la feminización de la vejez, debido a que por cada hombre hay dos mujeres. ¿Ya? Y esto tiene impacto en diversas índoles, pero sobre todo también un impacto económico que vamos a revisar un poquito más adelante. Y también porque justamente desde los 80 años o más es que es la cantidad de adulto mayor con mayor riesgo suicida, justamente. Eso, y en cuanto al Instituto Nacional de Estadísticas, podemos revisar que el pronóstico para el 2050 ya sería del 31,6% de habitantes, que seríamos uno adulto mayor, pero que algunos todavía no. Lo cual es bastante, y eso también genera una preocupación y una urgencia respecto a las políticas públicas que hay actualmente en el país. Bueno, antes de seguir revisando, agregar algunos datitos que, por ejemplo, la mayor concentración de adulto mayor se encuentra en el Biobío, en Valparaíso, Viña y en Santiago. Ya en Viña, por ejemplo, acá donde estoy yo al menos, hay 250.000 adultos mayores. En Santiago ya se dispara a más de 700. Y también hay muchos casos de adultos mayores extranjeros. Ya esto es importante puntualizarlo porque después incluso voy a dar como una experiencia cercana de esta semana respecto a un adulto mayor extranjero. Por ejemplo, de Venezuela son más de 7.000 adultos mayores, en Perú más de 6.000, Argentina más de 4.000, y así. ¿Ya? Bueno, todas son cifras del 2019.
Bueno, ahora vamos a hacer como un pequeño zoom al censo del 2018 con el fin de poder explicar un poquito más, profundizar un poquito más en cómo se está viviendo el adulto mayor actualmente en Chile. Y este censo, lamentablemente, no es nacional debido a que, como algunos sabrán, se vivieron algunos problemas en ese censo, y este es el 2018, que encontré más actualizado, y corresponde a Coquimbo, a una comuna que se llama Monte Patria, donde hicieron un gran trabajo con voluntarios para poder realizar esto. Bueno, ahí pudieron explorar que las principales patologías médicas que respondieron a adultos mayores, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Ya todo esto lo vamos a tener después en cuenta porque está muy relacionado a los factores de riesgo, muy relacionados con la ideación y suicidio. ¿Ya? Eso, la morbilidad. Luego también en atención en salud, ahí se ve de que más de la mitad hace consultas spam, lo cual eso se repite a alto nivel nacional. 25% de postas rurales, 1,6% en privado y 3,5% de la población adulta mayor no se atiende. Y eso igual es algo que se repite mucho. Hay algunos que huyen mucho del control de salud. En cuanto a salud mental, esto es sumamente interesante porque de hecho la población de Monte Patria, en cuanto a la población de adulto mayor, el porcentaje se puede relacionar mucho en nivel micro, a nivel macro, a nivel país. Y hay en salud mental, por ejemplo, 562 solamente han tenido uno o más controles en salud mental. Hay, en cambio, hay más de 2.000 personas, adultos mayores, que no han tenido ningún control en salud mental. Esto igual se relaciona mucho, imagino que ustedes también lo pueden haber escuchado de algún adulto mayor cercano, que por un aspecto cultural, para los adultos mayores consultar a un psicólogo, psiquiatra o hablarle al médico respecto a salud mental es considerado como de locos. Consultar al psicólogo es como consultar al loquero, es un tema muy discriminatorio, baja la credibilidad en la familia, entre muchas otras, entonces no suele haber mucha consulta. Luego voy a profundizar más en eso. En cuanto a la economía, justamente ahí en el censo puntualizaron un aspecto importante que también va a ser un factor de riesgo, más adelante lo que vamos a revisar, que esto, por ejemplo, algo que me generó la atención, es que el ingreso promedio es de 117.000 pesos APP, y el gasto promedio es de 160.000 pesos APP. Los adultos mayores en Chile, no sé cómo serán en otros países, tienen una pensión sumamente baja, ya que muchas veces se piensa que se puede a veces incluso juntar con algunos beneficios estatales, pero no siempre es así. Y más difícil aún es que algunos todavía, al estar mucho más alejados, no saben muy bien cómo es esto del cobro de la pensión o si tienen algún otro beneficio. Y muchos también tienen que hacer trabajo informal. Hay mucho adulto mayor en trabajo informal. De hecho, los adultos mayores lideran la tasa de trabajo informal en Chile, mucho más allá que los jóvenes. Y hay mucho adulto mayor que trabaja más de 80 años. Por lo general trabajan en lo que es comercio, agricultura, industria manufacturera. Y en lo del trabajo también va a importar cuando revisemos el impacto de la crisis sanitaria en el adulto mayor. En cuanto a la participación, el 43% participan en junta de vecinos y finalmente constituye la actividad social muchas veces que ellos tienen, donde realizan hobbies, se comunican con amigos, pueden hacer alguna actividad física, ya que no les gusta mucho hacer cosas solos. Y en cuanto a redes sociales, esto también es muy importante, especialmente porque actualmente se recomienda mucho que los adultos mayores aprendan sobre el uso de redes sociales. ¿Ya? El problema es que eso no estaba tan incentivado antes. Entonces, por ejemplo, acá el 87,4% no utiliza redes sociales. Muy poco porcentaje ocupa WhatsApp o Facebook, y es algo que se repite mucho, al menos con mis pacientes de colegas,
en general, que muchos, no sé si les pasará también a sus adultos mayores, pero o tienen un celular como con la letra más grande posible, el número más grande posible, que ojalá no sea un smartphone, donde puedan contestar y parar la llamada. O si no, WhatsApp, fue algo muy cortito, porque además muchos le temen mucho a la tecnología, ¿ya? O les complica mucho aprender algo nuevo, ya que están en un periodo del ciclo vital en el cual se encuentran cerrando muchos procesos. Entonces muchos no pueden concebir la idea de aprender algo nuevo hasta edad. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar hasta aquí lo que es el censo y vamos a pasar al tema de antes de la pandemia, ¿ya? Porque si bien se me pidió que hablara del adulto mayor en pandemia, también me pareció importante hablar de la salud mental y por eso me gustó el título de la charla al final. Porque desde antes de la pandemia se vive una crisis en salud mental con los adultos mayores. Es algo muy al debe. Ya 1.800 personas se suicidan al año de acuerdo al MinSal. Y lamentablemente está liderada por los adultos mayores por mucho. Cada año la cifra sigue subiendo muchísimo. Si ven ahí 80 años o más, el índice aumentó en 133%, 63 casos. Ya 60 a 69 años aumentó un 76%. Esto es sumamente complejo y se está viviendo también en la pandemia, y eso es algo que les voy a comentar más tarde. Siguiendo con antes de la pandemia, vamos a hablar de 4 aspectos principales de las señales, de los métodos que se ocupan, del riesgo que hay y de los factores múltiples que hay. En cuanto a las señales, y esto me pareció muy importante compartirlo acá en la charla, es que el 40% de los adultos mayores que cometieron suicidio fueron antes a una consulta médica. De hecho, se habla de hartos casos donde incluso el mismo día antes de cometer suicidio realizan alguna consulta médica. Claramente no son explícitos. Por lo general el adulto mayor no es explícito, es muy silente. Se guardan muchas cosas, se guardan muchas emociones. Y más que nada a veces ante algún diagnóstico o algún pronóstico, se pueden asustar mucho, también sentir dolor durante la enfermedad, alguna enfermedad en específico también, con eso puede estar muy relacionado. Por otra parte, y también en cuanto a señales, algunos tipos de señales son que, por ejemplo, que comienzan a aislarse mucho más, se ponen mucho más irritables, mucho más irritables, y también comienzan a compartir y hablar mucho menos. En cuanto a los métodos, son los que tienen mayor planificación. No sé si se escucha. Son los que tienen mayor planificaciones en sus métodos. Por lo general no suelen ser tan impulsivos o burdos, sino que de hecho son bastante mortales. Por lo general ocupan armas de fuego, ahorcamiento, ahogarse, y también ingerir algún tipo de sustancia. También hay muchos que van juntando medicamentos para después lograr una sobredosis. Y justamente son mucho más silentes y menos señales de aviso, son mucho más peligrosos porque por lo general, muy por lo general lo intentan en lugares donde es demasiado poco probable que puedan ser salvados. Adelantando algo que justamente está relacionado con esto, un poco en contexto de pandemia. Ya voy a hacer un pequeño adelanto, que por ejemplo en un caso del cerro de Viña, hace poco, hace como unas 2 semanas, fallecieron 2 adultos mayores, ambos en viviendas sociales, en edificios, en el departamento, y los encontraron a los 2 en la camita tomados de la mano. ¿Y cómo lograron darse cuenta?
no porque hayan pedido ayuda, sino porque los vecinos se dieron cuenta que durante una semana no abrieron las cortinas, no abrieron las ventanas. Si no hubiese sido por eso, quizá hubiese pasado mucho más tiempo. Y bueno, se vio que el hombre murió primero y luego también hasta ese momento no se sabía cómo le había dicho la mujer también para fallecer al lado. ¿Ya? Entonces, ese más o menos son el tipo de métodos, circunstancias. También hay muchos casos como de homicidio y posteriormente suicidio, de matar a la pareja de alguna manera, ahogarla o con un arma de fuego y posteriormente suicidarse. ¿Ya? Hasta ahí vamos a parar los métodos por ahora. En cuanto al riesgo, hay mucho mayor riesgo en hombres. Ya esto también en parte porque es algo cultural está muy relacionado con muchas cosas. Por una parte por esto de que el hombre no siente emociones, el hombre es fuerte. Y el hombre se guarda las emociones, el hombre no llora. Entonces, es bastante poco probable que un adulto mayor hombre consulte para salud mental. También toman decisiones muy fuertes y también un aspecto importante que va a aparecer también después es el tema del trabajo, lo que les da sentido a su vida, hablando de adulto mayor, en cultura también donde el trabajo te estructura. Entonces, especialmente en edad como de 80 años, donde ya difícilmente pueden mantener trabajo, hay mayor riesgo. Tanto pero me aparece la parte del chat, muy chiquitita. Ahí sí. ¿Ya? Y en el estudio anterior solo el 16% presentó al menos una consulta por salud mental, 16%. Bueno, bien, todo esto es multifactorial. ¿Ya? Está muy relacionado con las patologías médicas, la comorbilidad, patologías mentales. Hay muchísimo adulto mayor que no ha identificado, sin identificar trastornos mentales, que si uno conversa con ellos son bastante evidentes. O también en un tiempo que me tocó trabajar en un hospital rural, no voy a dar nombre, pero en un hospital rural pasaba mucho que en ficha aparecían diagnósticos de salud mental, pero sin embargo no fueron comunicados de una manera que el adulto mayor pudiese hacerse cargo, ni tampoco las familias. Así que hay mucha patología de salud mental no diagnosticada, ni tratada, ni con controles. Y eso se va a exacerbar después acá en tiempos de COVID. También la soledad, el abandono. Hay mucho abandono de adulto mayor, tanto en viviendas viviendo solo como también en casas de reposo. También la dependencia. Mucho adulto mayor todavía menciona que en caso de depender pensaría en cometer suicidio. Y también el aspecto económico, un aspecto muy importante por lo mismo, por el tema de pensión en parte. Ya, ahora vamos a entrar a ver lo que ha sido el impacto en pandemia, que ha sido sumamente fuerte. Ha sido muy fuerte. Aquí voy a compartir relatos tanto de pacientes como de pacientes de colegas que hemos conversado estos temas, de colegas mismos que mencionan, y también de adultos mayores que he podido conocer en nuestro contexto. Bueno, primeras reacciones, mucha confusión, mucho temor. En la confusión ocurrió algo que ellos me dicen que son como mensajes contradictorios, que si bien comprenden que ante la crisis sanitaria se dio, por ejemplo, la cuarentena obligatoria para mayores de 75 años, si bien lo entienden y entienden que es para cuidarse, que así después lo fueron tomando, también, por ejemplo, genera confusión en ellos. Por ejemplo, ¿qué distancia social al final? Como también al principio, sobre todo de la crisis sanitaria, no había mucha claridad sobre cómo afecta este virus. Entonces, ¿qué pasó? Que la familia comenzó a alejarse, pero muy rápidamente. Muchas veces por no saber cómo actuar, no saber cómo acercarse, no saber cómo hacerlo. Los adultos mayores también a veces
como son más silentes, se guardan más las cosas, a veces es mucho más difícil conversar con ellos y mantener un vínculo afectivo de otra manera, ya que está la baja de los recursos tecnológicos. Y entonces comenzó esta confusión entre qué es distancia social y qué es aislamiento, o como lo dicen algunos, como exclusión social. Y también algunos me comentaban, si nos quieren cuidar, ¿por qué nos aíslan? ¿Por qué nos excluyen? Si nadie nos ve, ¿qué pasa si me pasa algo? Nadie nos va a notar. También mucha confusión respecto a la información. Hay que recordar que para el adulto mayor, su mayor su mayor medio de comunicación es tanto la radio como la tele. Ahora más la tele porque les divierte más. Entonces, están constantemente viendo muchas noticias, muchas noticias de muertes, de fallecidos, de que el adulto mayor es el grupo de riesgo, ya que si bien claramente es cierto, pero también hay una sobreinformación, una sobreestimulación que le va generando mucha ansiedad, y a la vez la misma ansiedad va provocando que quieran saber mucho más. También porque de cierta forma se estuvieron alarmando y no hubo en un principio, como medida de política pública, como un enfoque más hacia lo que es el autocuidado, de cómo ya está esta situación, pero qué pueden hacer ustedes en específico en esto, en sus propias circunstancias. Eso fue como dándose con el tiempo. Y también hay confusión sobre cómo actuar. Me aíslo de mi gente, no me aíslo, ¿qué hago? Muchísimos casos, no sé si le habrá pasado a alguno de ustedes con sus cercanos o adultos mayores, pero de hecho que les pidió a sus cercanos, a sus hijos, a sus nietos, que no los fueran a ver, porque tenían mucho temor de contagiarse y no poder seguir disfrutando con ellos. ¿Ya? Y también porque si bien el adulto mayor, hay que recordar que ha vivido todos estos años acá, también donde es justamente un país donde hemos pasado diversas crisis, y ellos han estado acá todo este tiempo, pero la magnitud de una crisis sanitaria de esta índole, especialmente con la edad que tienen y los factores de riesgo, claramente es un choque muy grande. Por otra parte, el temor, las alteraciones del sueño subieron muchísimo, mucho. También mucha angustia, anedonia, dejaron de realizar sus actividades muchísimo, como paralización, muchas crisis de pánico también, y muchos sentimientos de soledad. Y por este temor justamente fue que abandonaron mucha rutina, muchas actividades, se alejaron mucho de gente y les da miedo salir a la calle, ya que son temas de impacto que vamos a seguir conversando después. Y también muchos pensamientos de muerte. Y los pensamientos de muerte son justamente un tema que ellos intentan guardar. A veces no comunicarlo porque le da mucho miedo preocupar a sus cercanos, preocupar a su familia, y no lo comentan. A veces lo comentan mucho mejor en pareja. Por ejemplo, algunas ideas que surgieron es que nos quieren matar y nos quieren encerrar y matar. Al escuchar las noticias, especialmente al principio, muchos comenzaron a pensar que debido como a la carga económica también que pueden significar, eh, como que de distintas partes del mundo se intentaba encerrar a los adultos mayores como para poder exterminarlos de cierta manera, como se decía que era el grupo de riesgo, que si se contaban iban a morir, que quizás era un virus traído de China, y que puede ser parte cierto, puede ser no, pero esos son los pensamientos y los miedos que ellos tenían. Por lo mismo también sentían mucho abandono. Algunos decían derechamente que se sentían una carga, porque al ser privados de libertad para su cuidado, entre otras cosas, hacía que fueran mucho más dependientes, por ejemplo, de a veces de levantarse, de pedir comida, de pedir plata, de pedir muchas cosas. Y esto es un tema que, de hecho, una paciente me pidió que lo mencionara y que le hiciera énfasis. Que cuando se dio la cuarentena obligatoria, cuando comenzaron todas estas medidas de resguardo para el adulto mayor, al principio se les pedía sobre todo que se resguardaran, que se mantuvieran
para esperar una vacuna, ¿ya? O hasta que la situación fuese mejor, porque si salían a la calle podía ser muy peligroso. ¿Cómo lo interpretaron ellos? En una parte entendieron que se trataba de una medida de resguardo, pero también eso generó un pánico, mucha crisis de pánico, mucha angustia, mucho llanto desbordado, porque ellos decían, ok, para los jóvenes se puede entender, a pesar de que igual es susceptibilidad a jóvenes, pero se puede entender, pero nosotros no tenemos tiempo, yo no tengo tiempo, yo no sé si este año, este mes, esta semana me da algo por las enfermedades también que tengo de base, me puede dar algo y no voy a ver a mis hijos, no voy a ver a mis nietos, voy a estar encerrada, no sé cómo dar aviso. Entonces eso me repetían mucho, que les pedían que se cerraran hasta que la situación estuviese mejor, pero decían que ellos no tienen tiempo. También relacionado con su ciclo vital y que algunos justamente están en proceso de cerrar muchas cosas. Y también otro pensamiento que está generando muchas dificultades es el si voy al hospital me muero. ¿Ya? También por todo el tema de la muerte que está rondando junto al tema de COVID del hospital. ¿Esto qué impacto ha tenido también? Que, por ejemplo, este año, o sea, y lo vamos a ver también más adelante, pero ante cualquier dolencia, ante cualquier dificultad, ante cualquier síntoma que ellos puedan pesquisar y que se les resulte extraño, que les preocupe, se los guardan, no consultan, les da miedo. ¿Ya? Por una parte, porque muchos no conocen lo que es telemedicina. Bueno, uno comenzamos psicoterapia y se le hacía como súper extraño ver una psicóloga por el celular o por el computador. ¿Ya? Y además sienten que si sienten alguna dolencia o algo tienen que ir al hospital. Y están como reiteradamente mostrando hospitales y el riesgo de contagio que hay, que también es cierto, pero ellos sienten que si van al hospital o se van a contagiar o los van a dejar hospitalizados. Y sienten que si los dejan hospitalizados no van a volver a ver a su familia y que de ahí no van a salir, como pasar de un encierro a otro. Esa es la fantasía que ellos tienen, esos son sus temores, esos son sus miedos constantes. Ya también mucho temor de salir. Vamos a ir avanzando. Aquí vamos a profundizar un poquito más entre lo que son los factores de riesgo. Por ejemplo, en el aspecto económico, como les mencionaba anteriormente, muchos perdieron sus trabajos. Cuando comenzó el tema de la pandemia, muchas empresas comenzaron a cortar desde los adultos mayores porque les tenían que pagar el estar en la casa o diversas dificultades. Muchos comenzaron a perder el trabajo. Eso les comenzó a generar mucha angustia, mucha incertidumbre. Además que algunos, ya que tenían que hacer cuarentena obligatoria, y hay mucha cantidad de adultos mayores, como de la cuarta edad, por así decir, que sigue trabajando, no podían generar ingresos. Hay muchos que con la pensión no les alcanza y no tienen mucha red de apoyo. Entonces, esa fue una preocupación de por sí. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Cómo me voy a mantener? También un impacto importante en la salud mental fue la pérdida del trabajo. Hay que recordar que también, si bien ahora ha cambiado la dinámica, pero para la cultura de ellos, ha pasado mucho tiempo en el mismo trabajo. Han pasado muchísimos años, décadas en el mismo trabajo y de repente lo pierden, ¿no? De repente está el riesgo de perderlo. Un trabajo que le estructura, donde está su quehacer del día a día. De hecho, hay una frase súper comentada entre los adultos mayores que dicen como, yo dejo de trabajar y me muero. Como que me daría depresión. Y eso es algo que también está afectando actualmente. Bueno, entre lo que son los gastos, aquí hay otra cosa que una me dijo que le hiciera énfasis porque a ella le costaba mucho, que ahora los spam, si bien no están realizando claramente tratamiento o con las horas médicas normales, pues todo esto están en la entrega de medicamentos. Ahora creo que van a pasar por transición. Pero estaban en eso y ellos me contaban que de repente con todo lo que a veces se les dificulta en movilidad,
iban hasta el CESFAM, algunos ya regañadientes o irritables, y llegaban allá y claramente podían tomar algunos medicamentos, pero de repente no quedaba uno. Un medicamento súper importante para ellos, de repente no quedaba. Oye, que les daba rabia, porque además todo el camino que tuvieron que llegar lentito hasta allá, porque eso también significa que van a tener que buscar en otro lugar, que van a tener que caminar más, que puede ser que tengan que pedirle ayuda a alguien para que le compre el medicamento, y además lo que más les duele es que tienen que gastar. ¿Ya? También en los gastos se incluyen gastos que no se esperaban para este año, por ejemplo, gastos en psicólogos, gastos en psiquiatría en el caso de algunos, y también gastos, por ejemplo, en kine, en enfermeros, en muchos casos también de pacientes que se encuentran en cama, algunos con secuelas de accidente cerebrovascular, entre otros. Y otro aspecto económico es la dificultad para pedir beneficios. Muchos me han dicho que no tienen claridad respecto a qué beneficios tienen, y si bien hay un fono, un teléfono en el cual ellos pueden llamar y les dan toda la asesoría, muchas veces no saben cómo llamar a ese teléfono, o después no lo recuerdan. ¿Ya? Entonces eso es un aspecto económico, un aspecto muy preocupante para ellos, también tener de la alacena, la despensa llena de alimentos no perecibles, ya que ellos han pasado otras crisis durante muchos años y saben que eso es algo que les da tranquilidad. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, las actividades. Todos estos factores de riesgo están asociados con pérdidas, si lo pueden notar. El adulto mayor está muy atravesado por pérdidas, por duelos de distinto tipo. Ya, por ejemplo, la pérdida del trabajo, la pérdida de la autonomía de poder ir a buscar a veces los medicamentos, recibir su tratamiento. En este caso de la actividad, de la pérdida de actividades de relación social. Había muchísimos adultos mayores que se relacionaban con otros en estas juntas de vecinos, y eso lo han perdido. También acá hay un tema súper importante, es que muchos están pasando, eso ha disminuido un poco debido a que se ha apoyado mucho más lo que es el contacto entre personas, pero muchos están viviendo como una pérdida anticipada respecto a los amigos, ya que los adultos mayores tienen amigos adultos mayores y dicen que están todos ricos, por lo tanto alguno puede morir. Entonces una preocupación constante de que tu amigo vaya a fallecer, o también lo que para ellos es peor, que un hijo pueda fallecer, ya que también están como en rango de adulto mayor, o un nieto, o etc. También la pérdida de la actividad física. Muchos están al tanto de que tienen que realizar algún tipo de actividad física, pero muchos también no saben cómo realizarlos por sí mismos, o se le hace muy fome. También porque hay mucho en espacio reducido de pocos metros cuadrados que no facilita la actividad física. Lo que va pasando con esto es que claramente van perdiendo masa muscular, que los músculos se van atrofiando, hay mayor riesgo de caídas, y si hay caídas tendrían que ir al hospital, y eso nos traerá el problema anterior. Y también porque claramente la actividad física impacta en el estado anímico. Así que claramente eso trae muchos conflictos. Bueno, en la parte que es salud, muchas veces, como no encuentran el medicamento en CESFAM, o tenían otro medio para buscar medicamentos, algunos han dejado algunos medicamentos importantes, también tratamientos. Muchos han dejado tratamientos, y eso ha generado problemas este año, porque de repente en este año pasa que eso se agudiza y necesitan sí o sí la ayuda, y eso se agrava. Y también en el aspecto cognitivo y afectivo. En el cognitivo estamos ante posible también deterioros cognitivos durante este año, ya que van a pasar encerrados, muy poca estimulación. Puede ser que algunos al comenzar a salir comiencen a sentirse un poco desorientados espacialmente, temporalmente. Y también pasa que muchos claramente a veces no se dan cuenta de ese deterioro, o también pasa que los cercanos, como no es un tema como el de la palestra, no lo identifican como claramente, como a veces piensan, no, que quizás, no, mi papá está irritado nomás.
o no, si es pesado, no, si tal cosa, pero piensa que quizás realmente puede ser que esté teniendo alguna dificultad, un deterioro a nivel de, no sé, de la memoria, del procesamiento, etc. ¿Ya? También hay mucho adulto mayor, entonces, como le comenzaba anteriormente, que ha tenido accidentes cerebrovasculares o de otro tipo y eso ha generado secuelas, los cuales la idea es poder recibir algún tipo de rehabilitación de nivel cognitivo, otro tipo de apoyo, y debido a que la idea para ellos es que no ingrese nadie más a la casa, es que no lo están recibiendo. ¿Ya? Y a nivel afectivo, bueno, eso lo voy a también profundizar después, pero todo lo que son los cuadros depresivos, ansiosos, patologías de base no identificadas, no tratadas, eso se agudiza en tiempos de pandemia, muchos trastornos bipolares no identificados que se agudizan, muchos trastornos de personalidad, muchísimos que no han sido identificados, generan mucha irritabilidad, impulsividad también, mucho. Y eso también a veces genera dificultades con las personas con las cuales conviven. A veces es difícil para los familiares poder identificarlo, ya que no ha sido tratado, y poder aceptarlo o ver estrategias sobre qué se puede hacer. ¿Ya? Y finalmente un factor de riesgo de nivel identitario. Con esto lo conversamos harto con mis colegas, me parece un aspecto súper importante, que claramente el grupo de adulto mayor es un grupo de riesgo por también razones bastante evidentes de salud, que ya hemos estado conversando, pero también pasa que en el adulto mayor, especialmente estos últimos años, cuando se dio a conocer especialmente una cifra alarmante en tasa de suicidio, se intentó de distintas partes de turismo, incentivar la autonomía, que puedan salir por sí mismos entre grupos de adultos mayores, tasa preferencial en algunos aspectos, como que puedan disfrutar más, como que puedan ser más autónomos. Y lo que pasó con esto es que al ser catalogados como, también como grupo de riesgo y de que si se llegan a contagiar, se pueden morir, se comienzan a sentir o los comienzan a percibir de forma mucho más frágil, como personas mucho más dependientes. Y eso también ha impactado mucho, mucho en ellos, porque muchos antes de la pandemia se sentían súper seguros, súper fuertes, iban para allá, y con esto han recibido un impacto muy grande. Ha sido importante retomar la seguridad en sí mismo, la autonomía, y también recordar que si bien por todos los factores que estamos conversando, sí son un grupo de riesgo, pero también, o sea, son adultos de 70, 80, haciendo como un promedio de años, que han vivido todos estos años y han pasado muchas crisis, han pasado por muchas experiencias, por lo tanto, tienen estrategias, tienen recursos para poder enfrentar situaciones de crisis a un nivel al menos emocional. Así que es importante ir rescatando eso de los adultos mayores como para ir calmando, y a medida que se va calmando ellos también van tomando un rol mucho más activo. Bueno, vamos avanzando. Voy a revisar si voy bien con la hora. Bueno, también hay factores protectores que la idea es poder ir reforzándolos, como el aspecto afectivo, que es la importancia de la red de apoyo y el vínculo afectivo. ¿Ya? A pesar de que estén presentes los otros factores de riesgo, si esto está presente, eso ya genera una adherencia del adulto mayor y siente que cuenta con alguien, de poder también, ojalá, poder expresar mucho más lo que le pasa en cuanto a lo emocional. También factores protectores cuando comienzan a percibir, a significar esto de manera distinta. Por ejemplo, hay pérdidas, lo hemos conversado, pero también hay ganancias. Por ejemplo, he visto la cara de algunos adultos mayores cuando nos logramos conectar, como una cara como de niño, como de lo logré, como de algo completamente nuevo, y que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para tener unas nuevas experiencias, y todavía siguen acá. ¿Ya? Eso en cuanto a la percepción, o también algunos han comenzado como a significar este tiempo como un tiempo de descanso, como que se merecen descansar para después volver a salir.
Y también factores protectores de autocuidado, como ya les mencionaba anteriormente, estos adultos mayores han vivido todos estos años acá, por lo tanto, tienen algunas rutinas y estrategias de autocuidado, tienen ese autoconocimiento que es muy bueno reforzarlo en este tiempo. ¿Por qué lo digo también? Porque ellas a veces están muy al tanto de que están pasando más tiempo en la cama, y de repente se levantan y pasan todo el tiempo en la cama, que ven la tele en la cama y que a veces se pueden saltar sus comidas, o que no están realizando algún hobby, no están tomando un poquito de aire al salir un poquito menos por la ventana o por un balcón. Entonces, volver a incentivar lo que es el autocuidado. Ellos, muchos saben también cómo hacerlo una vez que se les incentiva. Ya comenzando a ir terminando, algunas recomendaciones, que es, por ejemplo, fomentar la red de apoyo. Esto se repite, yo sé que quizás también colegas lo han repetido mucho, pero es que es muy importante. Identificar adultos mayores y necesidades en el vecindario, en los lugares, dar apoyo emocional, contacto diario, ojalá. Hay muchos adultos mayores que se les va a visitar una vez a la semana, si es que y también identificar riesgos, ya que a ellos les cuesta muchas veces identificar sus propios riesgos. Por ejemplo, escuché esta semana, decía, ¿sabe que no he comido en toda esta semana? Pero lo que no he tenido apetito en toda esta semana, he tenido crisis de pánico, pero lo que me preocupa es que no puedo dormir. Pero hay muchos más, hay muchos mayores riesgos, ¿ya? Y a veces no lo toman en cuenta, y ahí hay que apoyar. Y aquí, por ejemplo, les voy a comentar el caso de un accidente que ocurrió acá en el centro de Viña hace unos días atrás. No sé si estuvieron al tanto, pero acá en Viña, en el centro, un adulto, hasta donde entiendo, casi adulto mayor, cayó del edificio, se tiró del edificio a una gran altura, ¿ya? Y eso fue visto por una vecina mía, ya que hasta el momento no la conocía, una adulto mayor extranjera. ¿Ya? Entonces, ahí ofrecí los primeros auxilios psicológicos, pero aún eso fue un poco difícil de llegar porque tenía mucho temor de pedir ayuda, no quería ser una molestia, no quería ser una carga, y ahí vamos como predominando todo lo que hemos hablado en esta charla anteriormente. También porque está esta percepción de que yo he sido fuerte, por lo tanto lo puedo sobrellevar sola. No quería pedir ayuda, nunca he consultado con un psicólogo, nunca he consultado con un psiquiatra, no sé a dónde ir, me decía, si pienso ya en un psicólogo, pienso en hospital, pero me decía, yo no sabía que también psicólogos atendían de manera online, me decía, por una pantalla, no tenía idea. Y acerca de cómo también como esto del sistema de salud mental, especialmente por ser, aparte de ser adulto mayor, ser extranjera, haber llegado hace un tiempo a Chile, que también está esto de otra forma de contactar con un psicólogo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí es súper importante tanto el apoyo emocional, poder llegar de alguna manera también al adulto mayor que está un poco resistente a consultar o pedir ayuda. ¿Ya? Bueno, en cuanto al rol activo, perdón, lo que es cuidarse en vez de alarmarse, que la alarma nos prende, nos da como una guía sobre cómo cuidarnos, pero también es importante aterrizar en lo que es el cuidado de sí mismo, y eso ha ayudado mucho con los adultos mayores actualmente, que en vez de decir, mire, sabe que con esta pandemia pasa tal cosa, que ellos ya lo han escuchado mucho en la tele, decirle, mire, ¿qué va a hacer si es que, por ejemplo, se quiere encontrar con algún familiar? ¿Qué protocolos tiene que seguir? El tomarse los medicamentos y los tratamientos, volver a retomar. Facilitar la telemedicina, de que puedan consultar, el que se sientan activos en volver a retomar sus actividades, ellos ya va sintiéndose mucho más empoderado, y también en recuperar un poco, en lo posible, ir adaptando la rutina diaria. También en cuanto a lo que es la autonomía, recordar que ellos tienen un poder de decisión, que claramente en una crisis sanitaria está más limitada, pero ellos
de su día a día, tienen un poder de decisión, incentivar que se sientan seguros, y también respetar su proceso. O sea, ellos están viviendo bastante duelo y un estrés súper agudo en esta fecha. Y también respetar e ir cambiando un poco la perspectiva que se tiene respecto al adulto mayor. Y los desafíos que esperan ahora, que el tema de la tecnología, acercar tecnología. Por ejemplo, hay una campaña de la Universidad de la UPLA, si no me equivoco, que está haciendo una campaña para poder recoger dentro de cuando uno se cambia de compañía, a veces del CAN, te dan un teléfono, etcétera, teléfonos que quedan ahí o alguien que pueda donar también, sería maravilloso, juntando tecnología para que también adultos mayores puedan acceder mucho mejor a lo que es la salud mental. También adaptar las actividades, muchos están en ese desafío, algunas cosas les gustan, no les gustan, están en eso. La expresión emocional, eso también es algo de lo cual se están comenzando a acostumbrar ahora y a pedir ayuda, es lo importante que es eso. Y aquí terminando, hasta ya en la última diapo, otras recomendaciones, especialmente entre nosotros como profesionales, también es muy importante trabajar en equipo en estos casos. Enfatizar la importancia de la consulta, el tratamiento y el control de salud mental. Que consultar con un psicólogo no va a ser malo. Es bastante bueno hacerse un control cada cierto tiempo. También el apoyo en la identificación de factores de riesgo y fortalecer los protectores, que son los que ya hemos ido conversando. Y también revisarse que tiene alguna red de apoyo, porque hay mucho adulto mayor bastante solo. Y cuidar e informar para mayor sentimiento de seguridad. Ya los adultos mayores, especialmente cuando ya van creciendo lo que es como la cuarta edad, por así decirlo, son, obviamente todo comienza a deteriorarse y son más lentos en percibir la información, pero aún así siempre prefieren que se le informe, aunque sea de manera simple, ya con mucha paciencia. Por lo general te quedan mirando un rato, y uno tiene que hablar un poco más lento, te quedan mirando, van procesando, y después y ahí uno continúa informando con medidas súper específicas respecto a lo que pueden y tienen que hacer. Eso les genera mayor autonomía. Y eso, hasta acá termina la charla. Puede ser que me haya olvidado alguna cosita, pero acepto preguntas, comentarios. Estoy viendo también cómo pueda agrandar esto para ver si es que hay algún comentario o algún chat. Eh, o sea, yo quería decir que estuvo muy buena la charla. Es súper interesante el tema y sobre todo creo que lo que hay que recalcar en este caso es el trabajo como interprofesional igual que hay. En algún momento tú mencionabas de que muchos de los pacientes que se suicidaban antes iban al médico. Entonces eso igual como que nos toca fuerte a nosotros y creo que es como es un dato súper fuerte como para darle la importancia que merecen también las consultas médicas y la salud mental dentro de las mismas. Sí, sí, un punto súper importante. Ellos confían mucho en la mirada del médico, en lo que el médico les pueda decir. Eh, sí, entonces también son como un primer acercamiento súper importante para hacer trabajos de derivación o de énfasis. Súper bueno. Parece que no hay más preguntas. Hay una, justo preguntaron algo. Dice, hay pacientes adultos mayores que comentan que no les gustan los psicólogos en su primer contacto. ¿Cómo eliminar este estereotipo o brecha en atención primaria? Ya, sí, pasa mucho. De hecho, me pasó con la vecina que estaba muy resistente. De hecho, cuando vio que yo era no una adulta mayor quizá, igual se mostró súper resistente con los psicólogos. A ver, también cuando estuve en el hospital, a veces ayudaba mucho decirles que
preguntarles también cuáles son sus temores, ya, porque tienen también sus fantasías. De repente que, no, que los adultos mayores están en un ciclo vital donde comienzan a cerrar temas, ¿ya? Entonces no están tan abiertos a abrir temas como si lo estaría algún adolescente o joven. ¿Ya? Entonces, referir que no se van a conversar temas que no desea conversar, que les dé una oportunidad, que a veces es bueno simplemente hablar de lo que hace durante la semana, revisar algunas cosas, conversar en profundidad, y uno empieza con un adulto mayor como súper despacito, como escuchando primero, haciendo un vínculo, hablando de la vida diaria, y después uno comienza a profundizar con el paso de las sesiones. También ayuda mucho que decirles que nunca es malo hablar con alguien, especialmente si no te conoce. Y todo es confidencial. Y hay que le den solamente una oportunidad. Especialmente con una atención primaria, donde por lo general es el beneficio de la atención con psicólogo, o sea, no es que tengan que gastar mucho más en eso. Entonces, que le den solamente una oportunidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Dice, gracias. Quedó resuelta la duda. Quise hacerle otra por ahí. Hola, yo tengo una consulta acerca de, o sea, cuando estamos, por ejemplo, en las charlas con los adultos, ¿cómo podemos informarle acerca de que está presentando algún deterioro de la salud mental sin pasarlo a llevar, sin que se nieguen como a lo que le estamos comentando o para que acepte en parte la ayuda? Ya. Por ejemplo, ayuda mucho cuando te refieres como a una charla, como, a ver, como una evaluación por videollamada. Ya, no importa. Pero a veces comenzar con cómo se han sentido e ir pesquisando, por ejemplo, cuando dicen que tienen alguna alteración del sueño, si les preocupa algo, si han pasado mucho tiempo pensando en alguna misma idea. También yo termino al final con los pensamientos sobre la muerte, porque también son muy resistentes a veces de compartirlo. También preguntarles sobre su rutina diaria, cómo se ha visto afectada en este tiempo, y si les ha costado un poquito retomar o adaptarse a esa rutina diaria, si le gustaría a veces tener un apoyo con eso, un acompañamiento, solo un acompañamiento, porque de repente se asustan con la palabra psicólogo. Entonces, alguien con quien hablar de su día a día, de conversar sobre cómo están viviendo esto que ha sido como tan nuevo para ellos o tan importante. Desde ahí también, o a veces también lo que se hace, yo también que trabajo con una médico, trabajamos a veces a la par, decir que le dé una oportunidad, que debido a lo que están conversando, por ejemplo, si se ha sentido triste últimamente, o preocupada, o siente mucho temor de salir, o ha dejado alguna de sus actividades rutinarias, si hay algo que le esté dando vuelta, hay muchos que le están dando vuelta a los temas de duelo, no sería malo una consulta con psicólogo, que si no le gusta, bueno, después intentará otra cosa, pero que solamente acompañamiento, planteando así. Gracias. No sé si hay más preguntas, pero por mientras comentarles de que la charla va a quedar grabada. Se va a subir al YouTube de IFIMSA Chile y también le vamos a mandar el link del video a todas las personas que hayan rellenado el formulario y que por X razón quizás no hayan podido asistir o quizás les cortó el internet a la mitad, así que van a tener la oportunidad de verla por el canal de IFIMSA. Bueno, agradecerle nuevamente a María Fernanda por su disposición. Estuvo muy, muy buena la charla.
Súper interesante el tema y geniales también los tips.